servicios y contrato de obra se los había dejado yo y lo habíamos preferido dar el leasing antes contrato, servicio de obra la vez pasada. Bueno, acá quiero que veamos algo que es muy importante que ustedes tengan en claro. Para eso vamos a empezar. Antes del contrato de servicio vamos a empezar acá con un cuadro que tienen en el mismo PowerPoint, que van a ver que hay una división de derecho público y derecho privado, que esto lo han visto ustedes ya el año pasado, y vamos a ver que el contrato de servicios, igual que el contrato de obra, van a estar acá dentro del derecho privado, que es lo que tenemos nosotros en nuestra materia. Contrato de servicios faltaría también poner el de obra. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Nosotros en materia de trabajo, en materia laboral, creemos que hay una sola forma de contrato, en principio, creemos. Que hay una sola forma de contrato, que es el famoso derecho laboral, que van a ver ustedes en el segundo cuatrimestre, este que está acá, derecho laboral, que es el contrato de trabajo, que es el que es más conocido por todos. Y se pone acá en derecho, fíjense que está en intermedio entre el derecho privado y el derecho público, porque en realidad es privado porque se contrata un particular con un trabajador con su empleador, que puede ser alguien que contrate con el BEA, ¿sí? Que lo contrate el BEA, un comercio, en un trabajo cualquiera, personal, o lo que sea, sería el contrato de trabajo, el común. Ese tiene la característica, que es el que más conocemos, que va a ser un trabajo en relación de dependencia. Va a tener que ver, cuando ustedes vieron derecho público, con el artículo 14 bis de la Constitución. ¿Se acuerdan de ese, el 14 bis de la Constitución? ¿Algo? Cuando decía el tema de los trabajadores en relación de dependencia, que van a tener el derecho a la jornada limitada de labor de 8 horas de trabajo, vacaciones pagas, el derecho a huelga. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algo? No escucho. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿No? Chicos, les pregunto. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Rindieron No, derecho? ¿No? ¿Rindieron derecho público? sí. Bueno, ahí en el artículo 14 bis es muy importante porque van a ver que ahí establece como un derecho de rango constitucional este tema, que los trabajadores en relación, me importa mucho esto, de dependencia, o sea, que dependen de otro, tengan asegurados por constitución eso que decíamos, la jornada limitada de trabajo, por ejemplo, las 8 horas en los trabajos normales, 6 horas en los trabajos de riesgo. Bueno, el tema de que les decía, el mismo derecho a huelga, el derecho a tener un gremio que los defienda, el derecho a licencias pagas, bueno, una serie de protección, una protección constitucional para todos los que trabajan en esa relación de dependencia que no tienen, como decir, fuerza para trabajar solos, incluso la posibilidad del gremio. Bien, eso es lo que normalmente se cree que hay, pero resulta ser que tenemos dos tipos de trabajo más. Este es el común, que ustedes van a ver el segundo cuatrimestre, como les digo. Después tenemos en el derecho público, ¿sí? El derecho administrativo, el contrato de trabajo de empleo público. Estos son todos aquellos que están empleados en el Estado en los distintos lugares, los policías, los penitenciarios, los médicos, enfermeros que están y el personal de limpieza que están en los hospitales o en los centros de salud, todo el personal de salud, los del Poder Judicial, los docentes de primaria y secundaria y los universitarios. Nosotros también estamos dentro de lo que es el trabajo de empleo público, que es un contrato también en relación de dependencia como este, y tenemos protecciones como esta y un poco más, y es un trabajo, pero son en ámbitos distintos. Este es derecho público netamente, y es el Estado, cómo hace para desempeñar sus funciones, todas las funciones que tiene, de educación, de justicia, de seguridad, de salud, todas a través de los empleados, de los empleados y funcionarios. Da lo mismo, es un rango, siempre y cuando no sean los políticos. O sea, no está hablando de los que se eligen políticamente, tienen un tiempo y terminan el mandato, ¿sí? Ni los asesores. Está hablando de los empleados que han entrado, según el régimen, el mismo artículo de la Constitución que les digo, dice que tiene estabilidad el empleado público. La estabilidad quiere decir que no lo pueden despedir, salvo que se haga un sumario, que se llama, que es un sumario es como si fuese una investigación
Y no estoy grabando, chicos. No, sí estoy grabando. Salvo que se haga una investigación, que se llama sumario administrativo, donde pueden llevar prueba, abogados, para poder defenderse frente a una posibilidad de sanción y de cesantía, no hay despido. O sea que es mayor la protección aún que la del derecho laboral. Bien, pero resulta ser que hay una tercera forma de trabajo, que es el contrato de servicios que quiero mostrarles yo ahora, y el contrato de obra pública, que también vamos a ver, contrato de obra privada y pública, y está en el derecho, lo que estamos mirando nosotros, en el derecho civil y comercial, en el código. Este contrato de servicios, a diferencia de estos dos que están acá que mostramos, que estos son en relación de dependencia y este es en relación de independencia, ¿sí? Lo ha hecho como un contrato en la cual las partes son iguales y pueden contratar una determinada actividad. Esto normalmente, por ejemplo, cuando hace un contrato con, puede hacer un contrato con un profesional, con un médico, con un abogado, con un contador, pueden contratarle para que haga una determinada actividad, eh, pero es en relación, vuelvo a decirle, no está como dependiente. ¿M? Claramente es relación y en forma independiente. ¿M? Bien, entonces, vamos a ver que este va a tener una característica muy distinta a esta. Este no tiene la protección, esta que dijimos, la 14 bis. No tiene ninguna protección de este tipo. Entonces, esto es muy importante porque estas son para que ustedes tengan absolutamente claro en el trabajo cómo funciona. Esto en la parte privada no hay problema, pero eh, tiene que ser hecho sobre todo en el caso de los profesionales, hecho de tal manera para que no pueda imputarse como que es un fraude laboral. Es decir, con los profesionales, ellos qué pueden decir. Por ejemplo, hacen un contrato que van a decir que ese contrato es, está hecho porque contratan nada más que el servicio de un contador para que les haga un balance y nada más. Eso es todo lo que contrataron. O a un abogado para que haga un juicio determinado y nada más. Pero resulta ser que el derecho público, el Estado, este sistema le gustó mucho porque en este sistema no hay pago ni de aguinaldo ni de antigüedad. Ustedes saben que, por ejemplo, a la gente se le paga de acuerdo a la cantidad en el derecho laboral y en el derecho administrativo se le paga por los años de trabajo que lleva y por la antigüedad. Se le paga por el título, si somos profesionales nos pagan el título. Se les paga en el caso de que estén enfermos, tengan que rendir, por ejemplo, en la facultad, que estén trabajando, les dan licencia por estudio obligatoria y paga, si están enfermos por la muerte de familiar enfermo, una serie de protección que no, bueno, vacaciones pagas, eh, aguinaldo, que el aguinaldo es de los 12 meses que se trabajan, es un mes más que se paga el aguinaldo y se paga la mitad en junio y la mitad en diciembre de cada año. Esto no figura para el caso del contrato de servicios. Esto quiero que lo tengan muy claro, no figura para el contrato de servicio. Entonces, normalmente el Estado, ¿qué descubrió? Que esta forma de derecho privado, este contrato de derecho privado, se lo podía llevar, como si lo importara, lo trajera acá al derecho público. ¿Por qué? Porque se ahorraba mucha plata. Se ahorraba mucha plata, por ejemplo, no tener que pagar aguinaldo, asignaciones familiares, pagarle por hijo, eh, por vacaciones, por antigüedad, por todo esto, se ahorraba mucha plata. Entonces empezó a contratar a muchos profesionales, solo a los profesionales, vuelvo a decirle, solo a los profesionales, los empezó a contratar con la figura de empleo público. Tan es así que ustedes van a ver que tienen un artículo, que no sé si vamos a alcanzar a ver ahora algo, de los médicos en Mendoza, como hay una cantidad de médicos y enfermeros profesionales que están contratados bajo este régimen y no van a tener entonces esa protección y reclaman estar contratados de esa manera. El Estado, por la característica que dice la Constitución en el artículo 14 bis, de la estabilidad, no tendría que tenerlos contratados de esa forma. No tendría que tenerlos contratados de esa forma. Pero lo cierto es que lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes además sepan? Que muchísimos, por ejemplo, en la municipalidad hay contratados contadores, abogados, enfermeros, kinesiólogos, médicos. Hay contratados también de esta forma, así como en el hospital. Entonces, lo que quiero que tengan en claro, cuál es la forma de contrato que ustedes tienen en cualquier momento determinado
para que sepan realmente qué es diferente, qué es la regulación y los beneficios que tienen o no. Yo he visto a muchos profesionales estar esperando, por ejemplo, estar contratados en la municipalidad bueno, decir, bueno, cuando cobren el aguinaldo, los demás decir, bueno, a mí no me han pagado. O sea, no tener idea de que no les van a pagar aguinaldo porque están bajo otro régimen diferente. Vamos a ver cómo saben ustedes que están contratados bajo el régimen de contrato de servicios. Lo saben cuando les piden que se inscriban en el monotributo, forzosamente. ¿Por qué? Porque los que estamos en el Estado, en forma estable en el Estado, yo estoy en el Poder Judicial y acá en la facultad y en la universidad, no tenemos que inscribirnos en el monotributo porque tenemos las jubilaciones que están establecidas por ley laboral. En cambio, el derecho privado se tiene que inscribir en el monotributo, ahí se van pagando su jubilación también, y su obra social, porque los demás también viene incluido dentro del paquete del trabajo de relación de dependencia, aquí y acá en el derecho laboral, en el derecho administrativo, y tienen que facturar. Estos son el personal que les piden que facturen, los profesionales les piden que facturen. Ahí me doy cuenta que estoy en el contrato de servicios. Entonces, primero vamos a ver la definición del contrato de servicios, después lo que le explico yo, y vamos a ver qué dice. El Código Civil y Comercial va a decir que hay contrato de servicios cuando una persona, el prestador de servicios, van a ver que en el artículo que yo les muestro de los médicos, le van a hablar de los prestadores. El prestador de servicios, que sería el prestador de servicios, seríamos los profesionales que estamos prestando servicio, por ejemplo, actuando independientemente, los otros van a ser dependientes, se obliga a favor de otro llamado comitente, acá sería una empresa o el Estado, a proveer un servicio mediante una retribución. No le llama sueldo, como sería el salario sueldo que se llama en la parte laboral. Bueno, acá dice que el contrato podría ser gratuito si las partes lo pactan, ya que uno quiere hacer una obra de beneficencia, ¿no? Pero acá claramente lo que les voy a preguntar es actuando independientemente el prestador de servicios, no empleador y empleado como trabajador, sino prestador de servicios y comitente, y en forma independiente. Bien, y vamos a ver qué características tiene. Vamos a volvernos acá de nuevo, donde yo les pongo acá. Les voy a hacer una comparación del contrato de servicio, que es de derecho privado civil, con el contrato de trabajo, que les dije que estaba acá en el medio, el común, el más común de todos. Y después les voy a hacer una comparación del empleo público con el contrato de trabajo laboral. Bien. Fíjense lo que es. El contrato de trabajo tiene, en principio tiene derecho a que renuncie, el trabajador renuncie, y al despido, que lo van a ver después bien, como le digo cuando vean derecho laboral, lo puede despedir el empleador, ¿sí? Lo puede despedir. Si es con causa, es decir, lo encontró robando, no cumpliendo la función, no yendo al trabajo, la cantidad de causas que van a ver ustedes después, no paga ninguna indemnización y lo despide, con causa. Pero también lo puede con justa causa, se llama, ¿sí? Con justa causa. O sin justa causa también lo puede despedir. Pero la Constitución, en ese artículo 14 bis que yo les decía, y después lo va a decir la ley de contrato de trabajo, todo esto está protegido por la ley de contrato de trabajo, que se dicta después de la Constitución, sin justa causa le va a tener que pagar una indemnización, porque dice que el despido arbitrario va a tener que pagar una indemnización. O sea que no hay una justa causa. ¿Cuál es esa indemnización? Tiene que pagarle un mes de trabajo por cada año de servicio que tenga de antigüedad. Esa indemnización cuando no tiene justa causa. Bien, ¿cómo es en el contrato de servicio? El contrato de servicio es como si hubiéramos hecho un contrato de locación, por ejemplo. En un contrato de locación no hay renuncia ni despido, sino una rescisión contractual. Se rescinde el contrato. ¿Se acuerdan cuando decíamos por qué? Se puede rescindir el contrato por culpa, porque no han cumplido las condiciones las partes de cualquiera de los dos, o con acuerdo, porque uno puede hacer un contrato por acuerdo, así como la autonomía de la voluntad por acuerdo, lo puede rescindir, o si es sin acuerdo, con indemnización. Supónganse, por ejemplo, Messi, para poder rescindir el contrato que tiene con el Barcelona, tiene pactada una cláusula de rescisión contractual, pero multimillonaria, para que no se vaya, ¿sí? Multimillonaria. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos un contrato de servicio. ¿Cómo salimos? Es un trabajo, para los profesionales es un trabajo, y son antecedentes y demás.
Por supuesto que el otro es mejor, pero este es un trabajo que es importante, adquirimos experiencia, nos dan certificado, y, pero tenemos que tener cuidado cómo podemos salir de ese, que esté pactado siempre una cláusula de salida, porque pueden conseguir justamente un trabajo mejor, una beca, un trabajo en otro lugar, trasladarse a otro lugar, dejar siempre la posibilidad de salida. Con acuerdo no hay problema, lo van a poder rescindir. Si no, hay que una indemnización porque no está previsto, no hay renuncia como en este. ¿M? Porque es un contrato, tan es así que se llamaba antes de la reforma del código, se llamaba contrato de locación de servicios y contrato de locación de obra. Fíjense asimilándolo. En el código nuevo se reformó porque es decir, como si estuviera alquilando el trabajo. ¿M? Entonces se le quitó el nombre de locación y se llama contrato de servicios, contrato de obra. Bien, el contrato de trabajo tiene cualquier persona, vuelvo a decir, que esté en un comercio, que esté vea que esté trabajando para empresas particulares, tiene licencias laborales, previstas también en la Constitución dejaba prevista, y acá especificadas en la ley de contrato de trabajo, que va a decir, si se enfermó, está protegido, mientras que presente el certificado médico, por maternidad, cuando queda embarazada, por cuidado familiar, enfermo, tiene un hijo, una persona familiar a cargo, muerte de familiar, por estudio, licencias por estudio, les tienen que dar licencias para poder rendir, por cargos electivos y gremiales, si los eligieran como, no sé, como concejal, como diputado, como cargos gremiales también, tienen licencia, quiere decir que les tienen que pagar y guardarles el empleo. En este caso, los cargos electivos no les pagan, pero les tienen que guardar el empleo. Terminan los 4 años, los 2 años, y tiene el trabajo, se lo guardan. Acá, por supuesto que no hay licencias, salvo pacto en el contrato. No hay licencias, no hay ninguna protección. Y les voy a contar algo para que se les quede guardado esto. Cuando yo entro al Poder Judicial, hace bastante, ahora hacen 13 años, entro en el Poder Judicial, no hay manera de entrar si no es por concurso, ¿sí? Por un concurso donde se presentaban, varios, eran para varios cargos, y había un cargo de estabilidad en el empleo público, el cargo que es el legítimo de la Constitución, para el que rindiera en primer término. Y había después 3 cargos más como contrato de servicio, o sea, como en segundo término, como lo había rendido el primer término, como contrato de servicio. O sea, que el que salía en primer lugar va a tener toda esta protección y el contrato de servicio no va a tener esta protección. Bueno, yo me toca entrar en primer lugar, con lo que yo entro en lo que va a ser acá esto, el trabajo de empleo público con la estabilidad laboral y los mayores beneficios que esto, que va a tener, enseguida lo vemos. Y una colega mía, abogada, y que también había rendido concurso, abogada, entra en segundo término, los demás entraron por contrato de servicio. Que les digo, es una cosa como un contrato en negro, un contrato basura, porque no debería el Estado contratar de esa manera, pero bueno, lo cierto es que se hace en todos lados. Bueno, el tema es que quedó embarazada ella. Quedó embarazada y le piden reposo por 2 meses. Entonces, presenta ella el certificado por reposo de 2 meses, vuelve a trabajar y cuando vuelve a trabajar, cuando dicen, no he cobrado, no he cobrado, no he cobrado. Y le digo yo, mira, esto evidentemente es porque vos tenés un contrato de servicios. Y se como un contrato de servicios, no puede ser, no puede ser. Y le digo, sí, fíjense, a veces ni siquiera, hasta siendo profesional, uno toma conciencia de esta diferencia tan grande. Entonces llama por teléfono a Recursos Humanos y Recursos Humanos le dicen, no, es que usted tiene un contrato de servicio, usted no ha ido a trabajar durante 2 meses. Pero es por maternidad, sí, pero el contrato de servicio no tiene protección. Miren que no estoy hablando de una gripe, un resfrío, estoy hablando de maternidad, algo que está protegido en nuestro país. No lo tiene. Entonces ella pregunta, pero yo en diciembre voy a tener a mi hijo, en diciembre se renovaba por año el contrato, ¿se renovaba el contrato de servicio o no? Dice, yo voy a tener a mi hijo, entonces en ese caso podrían no renovarme el contrato, claro, podríamos no renovar el contrato porque si usted no va. Fíjense para que ustedes tomen en cuenta qué diferencia que hay. Después de muchos años, además, cobran por supuesto que menos porque ya van a ver todo lo que no les pagan, cobran distinto que nosotros, menos después, y después de varios años de mucho insistir y por presión, que es lo que están haciendo los médicos también ahora, logra hace unos pocos años pasar a que la pasen a planta, que se llama servicio de planta. Pero para que ustedes vean la diferencia brutal que hay entre uno y otro. Bien, entonces,
Estas licencias que tenemos, decimos, acá no hay licencia. Fíjense, ella no tenía embarazada, no tenía licencia por maternidad. O sea, imagínense, ninguna de las otras, por supuesto. Asignaciones familiares, las asignaciones familiares que se pagan por la ley también, por el tema de hijo, esposo, por una serie de cuestiones familiares. Acá, por supuesto, no se pagan asignaciones familiares. El salario, acá se paga un salario y se da un bono de sueldo en el contrato de trabajo. Aquí no hay salario, sí honorarios. Vieron que decía por una retribución, decía la definición. Sí honorarios. Entonces, y no hay bono de sueldo. Sí les dan una factura. Acuérdense que tienen que facturar el profesional y ahí contra eso le pagan esto. El contrato incluso lo tiene que sellar, pagar el sellado de ellos y facturar. Entonces, cuando tienen que pedir, por ejemplo, tarjeta de crédito, un préstamo en el banco y demás, normalmente lo que quieren es un bono de sueldo, para a veces hasta incluso para alquilar, quieren gente que tenga bono de sueldo, porque es más seguro, es un trabajo más estable. Entonces acá lo que tienen que pedir, si no es un certificado de un contador, pero no es lo mismo que saber que tiene un sueldo, porque tiene un trabajo fijo. Entonces, ¿cómo sé yo? Porque tengo que facturar. Y para facturar tienen que inscribirse acá en el monotributo. ¿M? Acá también se paga, en el contrato de trabajo se paga la antigüedad, el tiempo que van trabajando cada año, se le paga un porcentaje por cada año trabajado y se le paga el aguinaldo. Esto que les digo yo, que es del año se pagan 12 sueldos y un sueldo más repartido en dos mitades, en junio una y la otra mitad en diciembre. Acá no hay aguinaldo, no se paga antigüedad y no se paga aguinaldo. Acá hay obra social donde, por ejemplo, como tenemos por OSEP, por DAMSU, acá no, o la obra de los empleados de comercio, de los metalúrgicos, de la construcción, pero hay obras sociales previstas para esto y están previstas y que se descuentan del mismo bono de sueldo. Acá no tienen que pagar el monotributo, tanto para obra social, que es muy limitada, limitadísima, o pagar una prepaga después, acá tiene una mínima, y no jubilación tampoco, que se paga también con el sueldo. Acá hay jubilación que se paga también el sueldo con el empleador. Acá hay asistencia legal y telegramas. Todos los que trabajan en relación de dependencia tienen abogados gratis y telegramas gratis para mandarle la plata empleadora, no los empleadores, los trabajadores en relación de dependencia. Así sean profesionales. Eso se hace en la Subsecretaría de Trabajo. ¿Le han visto? La Subsecretaría de Trabajo está frente a lo que era Habana, ahora es también una sucursal del Café del Mundo, frente a la Plaza San Martín. En esa esquina, esa casa grande, es la Subsecretaría de Trabajo. Está pagada por el Estado y es totalmente en protección de los trabajadores, en relación de dependencia, de todo tipo que sea, de comercio, de petróleo, de transporte, de gastronómico, de lo que sea en el lugar donde estén trabajando. Acá, por supuesto que no hay asistencia legal ni telegramas gratuitos. Acá hay gremio, el gremio que la Constitución, les decía yo, que establecía y después la ley de gremios los deja gremiarse. Acá no hay gremio. Acá no hay derecho, se nos va a quedar en 10 minutos, se nos corta, volvemos a engancharnos. Acá no hay gremio y hay derecho a huelga. Acá no hay derecho a huelga. Cuando, por ejemplo, hay huelga en el Poder Judicial en ese momento, ellos no podían hacer huelga porque los podían echar, porque no está previsto dentro del contrato de servicio. No vacaciones, acá por supuesto que sí hay vacaciones. Entonces, fíjense la diferencia que hay. Y acá, si la miramos, el trabajo de empleo público en el empleo público voy a tener todas las condiciones laborales, todas, ¿sí? Menos, acá renuncia y despido no. ¿Por qué? Porque tengo una estabilidad más fuerte que eso que se llama estabilidad laboral, que establece la Constitución del empleado público, donde yo les dije, no lo pueden echar salvo que prueben algo grave y que se tenga que hacer por un sumario, tenga que hacer toda una investigación que está prevista dentro de la administración. O sea que acá hay estabilidad laboral, no lo pueden despedir sin justa causa, no hay manera. No existe posibilidad de despido si cesantía previo sumario, esto que les digo yo. Hay mayores licencias, de las que tienen el contrato de trabajo, hay mayores licencias. Yo me río con los policías, que les daba a los policías clases, porque por ejemplo los policías les daban, por ejemplo, 3 días de licencia por casamiento de hijo. Y decía yo, bueno, ¿por qué es el casamiento de hijo? Que hay un festejo tan grande que tengan 3 días. Y esto lo que hace el Estado con mayores licencias es compensar a veces que tengan un sueldo menor, de alguna manera, se puede decir, compensarlo con estas cosas. Por ejemplo, la gravedad, el estado de riesgo que tienen los policías y demás.
Hay incentivos, por ejemplo, como el Estado docente, si no van a estar el sueldo, hay incentivos que se pagan aparte. Mayores beneficios en algunos casos, por ejemplo, a menor edad, los de la provincia, los docentes de la provincia, los primarios y los secundarios, no los universitarios, se pueden jubilar las mujeres a los 57 años, cuando en el resto de las actividades a los 60, y los hombres a los 60, cuando en el resto de las actividades a los 65. Y en algunos casos tienen el 82% de jubilación, cuando los otros tienen 50 y pico por ciento. Miren la diferencia abismal. Esto lo tienen, por ejemplo, los docentes de la provincia. Y bueno, los docentes de la provincia y algunos casos excepcionales. Acá hay gremio de la actividad docente y convenciones colectivas de trabajo para establecer cuál va a ser el sueldo, y derecho a huelga tienen todos, salvo los policías que no tienen derecho a huelga por constitución, porque si hicieran huelga estaríamos en el horno todo el resto el día que tuvieran huelga ellos, no lo pueden hacer. Y acá el contrato de trabajo también tienen convenciones colectivas de trabajo para establecer el salario mínimo vital y móvil que establece la Constitución, que tienen que tener un salario mínimo vital y móvil, menos de eso no les pueden pagar. O sea, un salario que les permita un mínimo de vida, eso significa, y que sea móvil, que vaya modificándose. Esto se hace por acuerdos entre los gremios y el gobierno. Desde octubre del 19 a la fecha no se ha modificado, que se modifica siempre, y está en 16.875. El nuevo gobierno no ha convocado para cambiar el salario mínimo vital y móvil, y tiene derecho a huelga. ¿Se dan cuenta la diferencia abismal? Seguramente se nos va a cortar enseguida. Diferencia abismal que hay con estar contratado bajo el régimen de contrato de servicios con el contrato de trabajo laboral común o empleo público. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Es abismal, ¿lo sabían? No. Bueno, esto tengan en cuenta que en el Estado, cuando el Estado lo hace, solo lo puede hacer con nosotros, los profesionales. ¿Sí? Entonces, tener muy claro, ¿cómo me doy cuenta? Porque me dicen que tengo que facturar. Para cuando yo estoy en un trabajo firme no tengo que facturar, o sea, directamente me van a inscribir y me va a llegar el sueldo. Tienen que facturar y para facturar tienen que inscribirse en el monotributo, ¿sí? Entonces, esto para que lo sepan. En cambio, en la parte privada sí pueden contratar a otros con prestación de servicios, pero no en el Estado, esto es así. ¿Sirve? Sí, bueno, pero tener en claro qué es lo que qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen. Entonces, después vamos a leer el artículo ese que les dije yo de los médicos para que vean ustedes cómo por ahí preguntan por qué están en ese régimen. Bueno, me importa mucho que sepan esto. Calificación del contrato. Entonces va a decir, porque va a ser permanente una comparación, y lo vamos a ver en el contrato de obra también, que hay una comparación para saber cuándo es contrato de servicio, cuándo es contrato de obra y cuándo es el contrato de trabajo, que sería este. Que acá le vamos a poner contrato de trabajo, para que lo tengan ustedes claro. Contrato de trabajo. Para que vean las diferencias de ambos, de los tres, perdón, no de ambos. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos en obligaciones las obligaciones de medio y de resultado? En las obligaciones de medio y resultado, ahí vamos a ver cómo distinguimos el contrato de obra del contrato de servicio, que estas son preguntas que sí son de la materia. Entonces, calificación del contrato. Si hay dudas sobre la calificación del contrato, se va a entender que hay contrato de servicios cuando se trata de la obligación de hacer, cuando veíamos las obligaciones de hacer, consistente en realizar una cierta actividad independientemente de su eficacia. ¿Se acuerdan cuando decíamos obligación de medios? En una obligación de medios. Tiene que hacer una actividad independientemente de su eficacia. Por ejemplo, los contrató a ustedes, supongamos la municipalidad, los contrata como contadores y los quiere para hacer todo lo que necesiten en el momento dado. Hoy tienen que hacer una auditoría, mañana tienen que hacer un informe, mañana tienen que hacer un presupuesto, mañana tienen que hacer un estudio de costos, otra vez tienen que hacer un balance. Entonces, independientemente de su eficacia. En cambio, el contrato de obra que vamos a ver enseguida es cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega, una obligación de resultados. ¿Cómo es el contrato de obra? Claramente el contrato de obra, por ejemplo, el ejemplo más típico, cualquier obra humana, pero el ejemplo más típico y que el código lo pone como ejemplo, es la construcción. Es decir, yo contrato la realización de mi casa, ¿m? O el Estado contrata que le realicen una escuela o el edificio de la universidad nuestra. Entonces, ese es un contrato de obra. Ahí no le importa cómo lo va haciendo,
sino le importa que le dé en la fecha y lugar, o sea, la forma y fecha establecida, le entregue la obra que se pactó, ¿sí? Entonces, esta es una obligación de resultado. Tengo que dar un resultado, entregar una obra, por ejemplo, de construcción. Acá no, acá lo contratan para que, lo mismo si es la labor que tenga que hacer cada uno. Y en el contrato de trabajo son los servicios prestados en relación de dependencia, acuérdense que estos dos son independientes, se rigen por las normas del derecho laboral y es una obligación también, va a depender realmente con otro régimen. Acá sí, el régimen civil. Bueno, acá dice que los terceros pueden contratar, cuando ustedes están en un contrato de servicios, pueden contratar a terceros, puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto que hayan estipulado que no se pueda. Pero en el caso de que se pueda hacer, siempre van a conservar la dirección y la responsabilidad de la ejecución. Supónganse que es una obra que tienen que hacer un estudio de costo, una cosa que es muy, muy grande y necesitan otros contadores para que los ayuden, o personal administrativo y demás. Entonces dice, pueden valerse terceros siempre que no esté prohibido, pero siempre conservan la dirección y responsabilidad de la ejecución de esto. Bien, hay una norma común para el contrato de servicios y el contrato de obra, que son los riesgos de la contratación. Y dice, si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio perecen por fuerza mayor, la pérdida la soporta la parte que debía proveerlos. Supónganse que para ejecutar la obra o servicio necesitaban determinada cantidad de insumos. Si se pierden por alguna razón, no sé, desde una inundación a cualquier otro acontecimiento de esto, va a ser, se supone que lo pierde el que lo tenía que proveer. Sea el que contrató, el prestador de servicio o el comitente. Y lo mismo en el contrato de obra. Supónganse en el contrato de obra, ya van a ver que son materiales, supónganse los materiales de construcción. Si los tenía que aportar el prestador de la obra, ahí los pierde él. Si los tenía que aportar el que les encomienda, el comitente que les encomienda la obra, los pierde él. Bueno, las normas especiales para contrato de servicios es que el contrato de servicios puede pactarse por un tiempo determinado. ¿Se acuerdan que les había dicho que mi colega estaba pactada por un año y se iba renovando si se quería el año siguiente? Por 4 meses, por un año. Y si no se ha estipulado nada, se supone que es por tiempo indeterminado y pueden poner fin cualquiera de las partes al contrato. Normalmente siempre les ponen tiempo, porque van a ver si ustedes si sirve su trabajo, si les conviene o no. En las empresas privadas, cuando los toman bajo contrato de servicios, muchas veces empiezan así, pero después cuando ven que son realmente útiles, los pasan a planta, pueden pasarlos a planta. Entonces, no hay que tenerle miedo, pero sí saber cómo funciona. Bien, entonces el resto es ya lo que nosotros vimos, así que ahora vamos a pasar a ver el contrato de obra. ¿Alguna duda con esto? ¿O vamos a ver primero vamos a ver el artículo que les decía yo? Creo que ¿cuánto estamos de que se corte? Menos de un minuto.